18 minutos de la mañana, 9 y 8 en Canarias. Ya estamos a martes, o como nos gusta decir con Nacho Carretero y Nuño Domínguez, el Comando N. Ya estamos prácticamente tocando con los dedos de la mano un nuevo fin de semana. Nacho Carretero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ya aquí a las puertas del fin de semana, así ya que está, contento. haciendo planes. Sí, haciendo planes de quedarse en casa, ¿quieres decir, no? Nuño Domínguez, Exacto. buenos días. Yo estoy ya pensando en qué serie voy a ver. Claro, es que además este es esta, viernes. pensando en el fin de semana y dices, pero ¿para hacer qué? Bueno, para no ir a trabajar, que esto la verdad ya es sí. Pero Bueno, ya y es eso algo, que pero- viviendo en Madrid somos privilegiados. Yo hablo Totalmente. con mi familia en Coruña Sí. y es como otro universo, porque Sí. aquí puedes bajar a comer, puedes ir a una tienda, pero Sí. comparado con otros sitios no en puedes, España... no puedes hacer nada. Lo Pero que pasa bueno. es que hay sentimiento de culpa, ¿eh? Hay veces que vas a comer o a un bar y tal y dices... joder. Sí, es que incluso estando todo abierto sigue siendo mejor quedarse en casa y hacer poquitas cosas. Esta mañana os voy a proponer un viaje, ya que no podemos viajar, os voy a proponer un viaje a la década de los 90, porque cada vez son más las exposiciones, los libros, las películas que miran a una década que la distancia permite observar con más detenimiento, tal y como en años anteriores se hizo, por ejemplo, con la década de los 80, ¿no? Que también fue y ha sido siempre muy revisada. Los 90 son, por una cuestión generacional, la época en la que el Comando N, tan jóvenes ellos, empezaron a tomar conciencia de su existencia. Hablamos de películas, de libros, igual que podríamos referirnos a la música. Para Nacho Carretero, nacido en 1981, la canción que mejor representa su vinculación a los 90 es esta. Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama. ¿No es esta? Para Sí, poder pero esta versión... Esta es una versión. No sé qué ha pasado aquí, es una versión, chicos, ¿no habéis puesto la original? Es una versión que no me disgusta, ¿eh? Pero tiene más tendencia... Bueno, la que yo digo es más rockera. ¿no? Sí, Al final, faltaba esos seguridad guitarrazos. social. una cosa que me arde dentro. Ahí. Esta es. No estaba mal la otra versión. Estaba ¿eh? bien, Tampoco. estaba bien. ¿Y por qué esta canción en especial? Bueno, porque me mandasteis elegir una. No, bueno, es una canción que sí que me evoca. Cuando los 90 para mí, como para Nuño, es la década en la que te empiezas a hacer un poquito mayor, empieza a llegar la adolescencia y te empieza a interesar o a tener una inquietud por la música, por otras cosas que antes de niño no te interesaban tanto. Y esta es como una música o como una canción que ya era más rockera, Ya. más rebelde, más preadolescente. Como ya te has y- hecho un poquitín mayor, claro. Sí, claro. Esto para Nacho, esta canción. Si vamos a la playlist emocional de Nuño, nacido en 1980, nos encontramos con esta otra canción como representante de la banda sonora de sus 90. Alone, listless, breakfast table in an otherwise empty room. A young girl, violins, center of her own attention. Y a ti, ¿por qué esta también? Porque Todavía se me ponen los lo pelos que... de punta. Ah, no, o sea, lo tuyo es más emocional que lo de este, que es un Sí, frío. porque, bueno, pero como ha dicho Que Nuño Nacho... era un grunge. Sí, Estaba total. claro, estaba es que, claro. es que yo me comí la ola del grunge casi entera. O sea, soy relativamente de los grunge jóvenes, pero me la pude vivir entera. Y, joder, la llegada de Nirvana, Pearl Jam, todos esos otros grupos. Y cuando la música... No sé... Para mí la música sigue siendo muy importante, pero creo que en esos años es definitoria de tu personalidad, de tu Sí, estética, sí, de es tu verdad. actitud ante la vida. Sí, es verdad. Y son momentos, joder, muy especiales. Ahí Yo estaba. creo que la música que escuchas en esa época es la que más te define después Sí, como... y desde la época además como se va persona. conformando la personalidad. Mira, la década de los 90 fue también la década en la que llegaron las televisiones privadas a nuestro país. Muy buenas noches. Ya estamos aquí. En este preciso momento comienzan nuestras emisiones regulares. Nuestra programación habitual, que Dios lo quiera, esperemos no se pare nunca. Fue la época también en la que una ciudad como Madrid llegaron a convivir simultáneamente, atención, hasta 7 periódicos a la vez, algo inimaginable hoy. Compre El Sol cada mañana y compruebe que una información seria y rigurosa no tiene por qué ser aburrida. La década también en la que en nuestro país, 14 años después, llegó la alternancia en el poder. Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado las elecciones. También en la que vimos nacer a un icono como la Game Boy, una revolución en el mundo de los videojuegos. ¿Tuvisteis Game Boy? Bueno, sabes que el otro día, bueno, en Navidad,
en casa de mis padres encontré la Game Boy de cuando era niño. Pues eso es una joya. De ahora. verdad, hombre, la cogí ahí, ¿Funciona? la tengo y funciona. La tengo en mi casa y ahí como una reliquia, vamos. Qué bueno. ¿Tú tuviste Game Boy también? No, yo tenía la versión más de pobres, que era esas maquinitas que se abrían y eran como dos pantallas, la del Sí, Mario Bros. sí. O el Donkey Kong. Sí, Esas sí era que la las de tenía, Game Boy, de que se calle el niño y deje de pedir la Game Boy, ¿no? Eso. Game Boy, Confórmate pero con esto. también fue la década en la que se empezaron a utilizar los primeros móviles. El Nokia 5110 es el único teléfono con carcasas de colores que tú mismo podrás cambiar en segundos para adaptarlo. Empieza a en tu esta propio época también la fiebre por las series que nos ha sobrevivido todavía a día de hoy. Tengo que dejar de engañarme. Robin me llamó desde el avión y me dejó un mensaje en el contestador diciendo que tenía que hablarme, seguramente para romper conmigo. Tengo una duda. Y también el apogeo de las boy y las girl bands. Ahora cuando lo veis así, seguidores conscientes de que pasaban tantas cosas. Tenía en que haber vuestra elegido década? esta canción. Que es maravillosa. Me equivoqué. Pero esta la elegiría hasta yo. Es que los 90 me pillaron ya un poco mayor. Esta es maravillosa. Yo esto de las boys y las girls band lo hacía como más tarde. Lo tenía así como... Siempre esto pasa es cuando- noventero. Pensaba que era, Es noventero. que era más de Claro, pero es 2000. verdad que cuando revisas, miras hacia atrás y dices, ¿eso pasó en esa década? Pues todo eso pasó en esa década. Y de esa década vamos a hablar hoy con el Comando N, de los 90, de todo lo que pasó, de lo que supuso para ellos y también de lo que supuso para este país. Una pausa y a los 90. A las 10 y 18 minutos de la mañana, 9:18 en Canarias, seguimos charlando con Nacho Carretero y con Nuño Domínguez esta mañana con los ojos puestos en la década de los 90, cuando quizás algunos acontecimientos nos hicieron pensar eso que cantaba Loquillo, que éramos los mejores. Va a lanzarse la flecha más pacífica de la historia. ¡Qué maravilla! La llama olímpica alumbra ya Barcelona. El mundo nos miraba gracias a un acontecimiento deportivo como Barcelona 92 o a un evento como la Exposición Universal de Majestad, Sevilla. 1992, cuando se cumplen 500 años desde que el mundo es mundo, era una cita imprescindible. Este 20 Han de pasado abril, ya casi 20 años de aquello y hoy son numerosas las películas que miran a la década de los 90. Lo hacen mostrando otras facetas, desde el conflicto social como en el documental El año del descubrimiento. Que no se puede decir por la radio que la violencia engendra violencia y recibirnos con la cadena cerrada de la delegación y un cordón de policía. Películas como Las niñas y la música bacaladera de la época como telón de fondo. Primera pregunta. Se acerca el cumple del chico que te mola y planeas una sorpresa que no olvidarás jamás. ¿Qué haces? O series como Veneno. Por suerte o por desgracia, no conocí a Cristina a mediados de los 90. Ella es Cristina, la Veneno. Que soy Yo decía, Nacho, que tuvimos la sensación de que los Juegos Olímpicos, la exposición de Sevilla, la Expo de Sevilla, como que nos pusieron en el mundo de golpe. ¿Lo sobredimensionamos, tú crees? Yo creo que los 90 fue esa década, la década del desarrollismo, del empujón brutal, de, bueno, dejamos la época oscura de los 80 por fin y ya está, ya somos Europa, ya somos modernos, las Olimpiadas, la Expo y... Ahora pensándolo y revisando datos y de lo que ya que era España, te das cuenta de que los 90 ocurrían unas cosas que son impensables. Ahora, pues yo me acuerdo en mi barrio que no había suficientes plazas de colegio y un miércoles por la mañana veías a 15 niños por la calle en pandillita. Tú imagínate ver eso ahora. Sí. Y eso no eran los 80, no. Eso era en los años 90. Y una peli, por ejemplo, que refleja muy bien esto, esos dos planos del intento de meter debajo de la alfombra de la modernidad a través de grandes actos y la realidad, es la película Grupo 7, sí, de este grupo policial que tenía que actuar en Sevilla. Para mí él lo representa perfecto, porque ordenan limpiar Sevilla para la Expo, pero en realidad la infraestructura social que hay, que queda detrás, es una infraestructura impensable. Es lo que tú has dicho, ordenan poner debajo de la alfombra todas las miserias que teníamos y que seguíamos teniendo. Y era esa época en la que todavía, acordaros de la heroína, o sea, yo sí que recuerdo ir a parques y encontrar plagado de jeringuillas, bares con jeringuillas, como yo creo la que los canción de 90 Sabina. se disfrazaron un poco y muchas veces cuando decimos qué típico de los 80, o te acuerdas en los 80 era terrible, y muchas de esas cosas estaban pasaron ocurriendo en los 90. Yo Yo decía antes en la publicidad que a mí a veces se me confunden, yo que soy un poco mayor que vosotros, un poquito solo,
se me confunden esas dos décadas. Eduardo Maura es profesor de Filosofía y Estética en la Universidad Complutense de Madrid, autor del ensayo Euforia y miedo en la modernidad democrática española. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Tú también creciste en los 90. Sí, yo soy del 81, así que fui adolescente en los 90 y entré en la universidad al límite, digamos, de los 90 en el 99. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar o qué perspectiva hay que tener para valorar una década? Depende, a ver, es buena pregunta. Depende en gran medida de cuántas cosas y de qué importantes son esas cosas que vienen después de esa época. Y en el caso de los 90 tenemos la cuestión de que es una década de revolución tecnológica y de revolución, por tanto, social. Y por eso hay cosas que en 2005, ya de los 90 me refiero, nos parecían extremadamente anticuadas. Por ejemplo, ciertas formas de relacionarse, como el hecho, por ejemplo, de tener el teléfono fijo en el salón de casa, que es una cosa que todavía en los 90, cuando empezábamos a socializar, lo hacíamos de esa manera. Totalmente. Llamabas, pasabas por los filtros sociales, el padre, la madre, la hermana, el hermano, si era una persona con la que querías, bueno, pues yo que sé, quedar o lo que fuera, tenías que pasar una serie de controles. Sí. Eso en el año 2002 ya había caducado, cuando la diferencia entre el 88 y el 92, sin embargo, no era tan grande. Ya, entre el 98 y 2002 hay una diferencia ya brutal. Entre 98 y 2002. Sí. Hablar por el móvil por la calle era una cosa como, mira, ese maleducado, jamás haré eso, nunca iré por la calle hablando por el móvil. Sí, sí, y la época de esconderte, la frase, bueno, yo, al menos era en mi época, voy a poner un candado al teléfono, cuando solo había teléfono. Pero esto que dice Eduardo fijo. Es muy interesante de cómo las cosas, cómo la tecnología marca bastante el paso, de cómo avanzamos, porque acabas de decir, entre el 88 y el 92 hay la misma distancia que entre el 98 y el 2002 y las diferencias parecen mucho más grandes entre una época y otra. Absolutamente, y eso es lo que determina que las décadas sean más largas o más cortas. Los 90 se suele decir que es una década larga porque empieza con la caída del muro de Berlín y termina con el 11 de septiembre. Pero claro, eso es a nivel macropolítico, ¿no? De grandes eventos. En la vida cotidiana, en la vida, digamos, de las pequeñas cosas, las diferencias son mucho más sutiles, no es tan fácil marcar el límite. ¿Y hasta qué punto las décadas son algo que nosotros nos construimos en la cabeza para entender lo que ha pasado, para entenderlo mejor? Muchísimo. En el caso de los 90 en España en concreto, yo creo que es así. Los 90, de hecho, es una década que no estaba estudiada. Había montones de ensayos, de historias, de películas sobre los 70 finales y los 80. Desde todas las películas de los finales de los 70 con el desencanto a la cabeza, sí. Y luego el cine kinky o la movida madrileña y todo lo que gira alrededor de eso, y luego muchísimas películas en 2008-2018 de los últimos 10 años. En los 90 había como un pequeño vacío que se está empezando a llenar ahora. Era una década de pura transición. No era ni la libertad de los 80 ni tampoco la década negra de 2008-2018, crisis económica, etcétera. Pero en cambio sí es la década que decíamos antes, que teníamos la sensación, al margen de aparcar nuestras miserias o de esconderlas, pero sí que era la década en la que parecía que nos metíamos en el mundo, que éramos importantes, que jugábamos en primera división. Y con eso creíamos que ya habíamos contado la década. Yo creo que lo que está pasando ahora con las niñas, con el año del descubrimiento, con Veneno, que has citado, pero no solo, es que nos damos cuenta de que no solo había eso, no solo había esa modernidad, no solo era la década de la modernidad, sino era una década que era muchísimo más compleja, que tenía entidad propia. Ya no es esa década en la que más o menos todos sabemos lo que pasó. No, ahora de repente hay rincones oscuros, cosas que habíamos olvidado, cosas que hay que replantearse y cosas que habíamos dado por supuestas y que no, en absoluto, no tienen nada que ver con lo que nos imaginábamos. ¿Era la década en la que vivimos por encima de nuestras posibilidades? Pues esa es otra buena pregunta. Es la primera década de la reconversión industrial. Es la década donde se empiezan a sentir los efectos de la reconversión industrial, con todo lo que supone a nivel laboral, social, en lugares además que son muy importantes, como por ejemplo Vigo, Cádiz o Murcia, que quedan realmente desconectadas de la economía española. Eso implica que había una cierta crisis económica que no era puntual, sino estructural. Eso, por ejemplo. Pero por otro lado, también es una década en la que cambia radicalmente la concepción de la democracia. La democracia vive su primer momento de alternancia, con la victoria de José María Aznar en el 96, pero también vive un intento de magnicidio contra José María Aznar esa misma época. ¿Eso fue en los 90? Sí, claro, justo antes. Sí, el atentado contra Aznar es justo antes. Es el último gran magnicidio, digamos, ¿no? de la historia de España.
Y el asunto es que también hay un montón de eventos, empezando por la importancia enorme de ETA para la vida cotidiana y para la vida democrática española, de una manera que no habíamos conocido. No porque ETA no existiera, que existía desgraciadamente, sino porque adquiere una dimensión mucho mayor, mediática, política, está, digamos, en el centro de nuestra existencia, de una manera que no estaba en los 80, a pesar de que mataba y mucho. ¿Y no creéis que Europa es un protagonista fundamental para explicar los 90? La entrada en la Unión Europea, bueno, aunque en los 80 entramos en la Comunidad Económica Europea, pero de verdad cuando la Unión Europea se pone a funcionar y nos cambia y nos lava la cara, empiezan a entrar aquí todo tipo de ayudas al desarrollo. Claro, aquí había comunidades que la Unión Europea, Bruselas, decretó que estaban a la altura de, bueno, en fin, de cualquier cosa. Para mí es la clave de los 90, es la transición, el cambio hacia ser un Estado europeo o ser lo que era la España post-dictadura, que era un país subdesarrollado. Sí, el caso de Europa en concreto además tiene como dos vertientes, ¿no? Por un lado están las ayudas y el desarrollismo y la lógica de modernización, de igualación. En el fondo modernizar era igualar, no era una modernización cualquiera, implicaba también una cierta autoestima. Y por otro lado también una época que yo creo que es también la del miedo a equivocarse, ¿no? Yo me acuerdo mucho, y lo cuento en mi libro sobre los 90, que hay una entrevista con los Manolos, que cantaron aquella canción en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, Amigos para siempre. Contaban en la clausura que... fue. Mítica. En la clausura. En la clausura. Lo digo porque yo ya trabajaba. Sí, sí. Por eso me acuerdo. Contaban una anécdota que a mí me dio mucho juego, que es ellos estaban emocionados de estar allí, les parecía importantísimo para su país, para ellos, para el mundo, pero lo que más sentían, lo que más les invadía era el miedo a hacerlo mal. Y yo creo que en los 90 empieza también esa lógica de, vale, ya somos modernos, ya estamos ahí, pero ahora no podemos meter la pata. Y eso daba pánico también. Claro. Y ellos estaban muertos de miedo al mismo tiempo que emocionados. Euforia y miedo. Claro, yo creo que eso también se ha valorado tanto siempre los Juegos Olímpicos de Barcelona, más allá de que estuvieran bien organizados y de que funcionaran, porque yo creo que todos teníamos tanto miedo, entiendo que desde las instituciones, a los periodistas, a los propios ciudadanos, teníamos tanto miedo. Nosotros, España, vamos a organizar esto, nosotros no somos capaces. Y salió y funcionó. Yo por eso creo que lo tenemos, o al menos la gente de mi generación, como sobredimensionado, ¿no? Sí, y yo diría que, sin embargo, ahí se planta también una semilla, un germen de desconfianza que podemos ver también en la vida cotidiana hoy, en nuestra opinión pública, ¿no? Por ejemplo, siempre, ¿no? Ahora con el coronavirus, parece que siempre éramos los peores, ¿no? Había como una cierta lógica de, parece que siempre somos los peores, los que peor gestionan las vacunas, los que peor gestionan la crisis. Bueno, llevamos desde los años 90 sintiendo eso, que no estamos a la altura, que sí que somos, pero con miedo a no ser, con miedo a bajar de categoría. Y eso todavía nos afecta hoy, ¿no? Como si fuese parte del ADN de la opinión pública española, esa autocrítica un pelín destructiva, un pelín abrasiva con respecto a que no somos del todo esa categoría moderna, no somos del todo de primera división. ¿Y tú qué crees que identifica a la gente que crecisteis en esa generación, que nacisteis en los 80 pero que crecisteis en los 90, que os hicisteis adolescentes mayores en los 90? ¿Qué os identifica? Porque ya no hay la lucha contra la dictadura, eso lo vivieron los padres. ¿Qué identifica esa generación? Pues es que son muy buenas preguntas. Yo me acuerdo una cosa que le escuché a Alejandro Amenábar, que hizo tesis en 1995, pues en la promo de tesis, en las entrevistas promocionales, le preguntan varias personas, creo que más en El País, le preguntan a ver cómo se siente él como generación. Y él dice algo así como que se siente perdido, porque no tiene ni las referencias de sus padres y sí, sin embargo, unas ciertas cotas de libertad, una cantidad de libertad, ¿no? Digamos una especie como de saldo positivo en la cuenta corriente de la libertad, pero que no sabe muy bien qué hacer con ese saldo positivo, como de desorientación por exceso de libertad. Lo que pasa es que eso no te parece que puede pasar en cualquier década, me refiero. Hay una transición, o por ejemplo, ¿cuánto tiempo necesitamos para cobrar conciencia y hacer un análisis más realista de la década? Decías tú, los 80 están radiografiados, los 90 era como una asignatura pendiente. De pronto, si me preguntas desde 2001 a 2011, esa primera década, pues también hay muy poco análisis de momento, ¿no? No sabría decirte qué caracteriza esa primera década del siglo. También a lo mejor necesitamos un periodo, ¿no? de aposentar y de analizar, que se viene ahora una época de triturar un poco los 90.
Claro, sin distancia no puede haber crítica, no se puede mirar si no hay una cierta distancia, ¿no?, con respecto a lo que miras. Pero volviendo a lo que contaba de lo que nos caracteriza como generación, que preguntaba Ángels, cuando tú escuchas a Amenábar decir esto, te das cuenta de que en realidad tiene muy poco que ver con la época, porque en el año 95 había habido un intento de asesinato del candidato a presidente del gobierno favorito en las encuestas, había habido el asesinato de Gregorio Ordóñez ese mismo año en enero, había habido una crisis económica fundamental que estaba gestionando el Partido Socialista en el último año de su última legislatura, de ese periodo. Había un paro desenfrenado, había una crisis postindustrial brutal, había montones de cosas. Y sin embargo, Amenábar, que es un personaje inteligente, importante, lo que siente más bien es otra cosa. Siente desorientación, siente incertidumbre de una manera que no conecta del todo con eso cuando lo ves luego. ¿Esto significa que Amenábar no tiene razón? No, claro que no. Es lo que estaba sintiendo él. Y es relevante en tanto que sentimiento. Para nosotros, desde 2021... es importante hacer una revisión que incluya todas las cosas, lo que sentía Amenábar y lo que vemos también en los datos y lo que vemos también en los relatos alternativos que nos estamos contando ahora mismo en películas como Las Niñas, por ejemplo. Has mencionado lo del paro y yo sí recuerdo algo de aquella época, era la sensación de cierto miedo de no poder hacer lo que quería en la vida o de no poder dedicarte a una profesión porque no había trabajo. Imagínate, periodismo. Era... la lucha por la vida, clases de 200 alumnos y 4 grupos por la mañana, 4 grupos por la tarde en la universidad. No había mercado para todo. Tenías como que buscarte mucho las habas, ¿no? Y esa sensación de angustia de decir, me podré dedicar a esto, sí que la recuerdo. Pero a la vez una certeza, ¿no? Porque es verdad que había eso, como tienes que competir, pero a la vez había como un inconsciente de crecimiento sostenido, carrera hacia la modernidad, no habrá problema. O sea, nadie en esa época, o por nuestra generación en concreto, pensaba que podría llegar a una crisis tan bestial como la acabó. Yo cuando empecé a trabar, como la ecuación era clara, ¿no? En este Trabaja, sentido, progresa y en este irás sentido mejorando. lo han tenido peor o lo tienen peor las Mucho generaciones peor. posteriores, las de la de este siglo, digamos, porque es verdad lo que tú dices. Tú podías entrar, yo qué sé, o de becario, con un sueldo precario, pero tú sabías que poco a poco podrías ir alcanzando. El mensaje era que había un camino lineal a recorrer, que si ibas dando los pasos correctos, progresarías y llegarías a donde no lo quisieras. sabías, pero iba pasando, ¿no? Sí. Ibas ganando con certidumbre. Pero, claro. En un contexto que no olvidemos es el de las grandes privatizaciones del sector público español, desde Viajes Marsans, que empieza un poquito antes, hasta Telefónica, con todo. Claro, eso significó una total transformación del tejido productivo. Ya no ibas a trabajar a una empresa que era pública o semipública, sino que era ya la privatización, que por cierto en aquella época, y este fue el gran éxito del aznarismo, se identificaba con modernidad. Privado igual a moderno. Privatizar era modernizar. No olvidemos, siempre se habló de privatizar como parte de un proceso de modernización. ¿Por qué? Porque lo público era antiguo, estaba viejo, no era eficiente. Ese es uno de los grandes también ideologemas o uno de los grandes hitos, digamos, culturales de los 90. El que alguien fuera capaz de identificar modernización con privatización, cosa que en los 80 no era así, tampoco ahora. Necesariamente así. Y hablabas también de la alternancia política, se produce la alternancia. ¿Somos conscientes en los 90 de la existencia de la corrupción? O no sé si la corrupción fue lo que mejor explicaría el desencanto de la democracia de la que veníamos de los 80. ¿Qué papel tuvo esa década en la corrupción? En esa época hay grandes casos de corrupción, está Filesa, por ejemplo, y luego también casos de corrupción no necesariamente económica o financiera, sino más bien casos como el de Luis Roldán, por ejemplo, y su legendaria fuga, ¿no? Pero yo creo que la corrupción es algo que sedimenta, la sensación de que la corrupción campa a sus anchas sedimenta un poquito más tarde. Yo creo que después de Zapatero, ya en esa época, y encima en un nivel muy público. En los 90 todavía era un escándalo que hubiera corrupción. Hay un momento en el que deja de ser un escándalo que haya corrupción y se convierte más bien en parte, digamos, de esa educación sentimental de la que hablábamos antes, ¿no? Sí. Que es que todos son iguales. Yo creo que en los 90 todavía no se decía aquello de todos son iguales. Sin embargo, sí que había grandes portadas, ¿no? de casos de corrupción. Y esa diferencia entre lo que es excepcional y lo que se vuelve cotidiano, ¿no? Es lo que yo creo que marca también la década de los 90, que en todo caso es una década extremadamente mediática, con televisión privada por primera vez a pleno rendimiento en España. Hay muchos más medios. Claro, hay mucha más oferta, hay mucha más competitividad y también bajan las grandes audiencias. Hubo un momento en el que el ser top de un programa de televisión española podía ser del 38, del 40%. El fútbol te podía meter el 45% de los espectadores. Sí, 15 millones. A partir del 97, 98, 99 ya no hay la posibilidad de acceder a un 40% del ser. Me da igual que seas la final de la Copa de Europa o lo que sea, no existe esa posibilidad. Paco Lobatón
metía 12 millones de espectadores todos los lunes. ¿Quién sabe dónde? ¿Quién puede meter 12 millones de espectadores en cualquier programa hoy? En los 90 empieza a haber ya una oferta enorme. Y eso también cambia el ecosistema mediático y, por supuesto, cambia también la opinión pública, que pasa a tener más fuentes, pero también pues más ruido. ¿Cómo le fue al Depor en los 90? Uy, lo del penalti de Jukic es de aquella época. Sí, en el 94. Al Depor es la época dorada. Vamos. Eso, sí. No toquemos ese tema. En lo que al Depor respecta, todo ha ido en picado. Esa fue la época gloriosa. Sí. Eduardo Moura, profesor de filosofía, autor del ensayo Euforia y Miedo en la modernidad democrática española. Muchísimas gracias por ayudarnos a retratar esta década de los 90. A ti y a vosotros. Un beso. Muchas gracias. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Aquí seguimos, son las 10:41 de la mañana, las 9:41 en Canarias. Nacho Carretero, Nuño Domínguez, y afrontando esta parte de la hora del martes en la que nos centramos en los asuntos del planeta que nos acoge. Pasado mañana, día 11 de febrero, se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y queremos celebrarlo y lo vamos a hacer con ellas. Según un informe de la UNESCO, en 2019, solo el 35% de los estudiantes matriculados en las carreras vinculadas a las ciencias y a las tecnologías son mujeres, solo el 35%. Y un dato más, solo el 3% de las estudiantes de educación superior escogen realizar estudios en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación. Nuño, tú trabajas cada día en asuntos relacionados con la ciencia, con la tecnología, ingeniería, matemáticas. ¿Las mujeres siguen ocupando un segundo lugar en los puestos de trabajo? Depende de dónde mires. Estas carreras en las que mencionabas, desde luego, todavía sigue habiendo como una falta de vocaciones de mujeres en estas carreras, sobre todo informática, ¿no? Sí. Que además es una cosa definitoria del futuro, ¿no? Muy importante. Y luego hay otra cosa, las mujeres van siendo minoría a medida que va subiendo en la escala laboral, es decir, hay muy pocas jefas, hay muy pocas directoras de un centro nacional de investigación. Pero después bajas a las categorías de estudiantes predoctorales, postdoctorales y son mayoría sobre todo en las ciencias de la vida, biología, etcétera, ¿no? ¿Y por qué crees que a las mujeres, a las chicas les sigue costando escoger este tipo de carreras? ¿Por el peso, yo qué sé, de la tradición? No lo sé. Hay muchos factores, no lo sé. Yo creo que es algo cultural y el otro día leyendo sobre esto sí que algunas decían que a ellas nadie les había explicado bien por qué o cómo estudiar físicas, estudiar matemáticas, estudiar informática puede ayudar a la sociedad, porque es algo que tal vez sea una diferencia entre hombres y mujeres, que las mujeres suelen tender a carreras que tengan como un impacto en la sociedad, ¿no? Y por eso son... Espera, que ahora no se te oye. Antes se oía un pitido cuando hablabas y ahora ni siquiera se te oye. Hoy no queréis que hable, ¿no? Te queremos dar ya fin de semana. Ahora ya sí. Ahora sí. No, decía, bueno, total, para lo que iba a decir tampoco es que había que abrir el micro. Digo que también que hay mucho de constructo social, de que en realidad no estaban llamadas a esas profesiones, sí, no había espacio para ellas en esas profesiones, claro. Por tanto no tenían motivación para formarse en esa profesión, ¿no? Lo raro es que siga pasando, porque la llegada de estas, de mujeres a estas carreras sigue estancada desde hace 10 años, porque es que ya han pasado tiempo, va habiendo relevo generacional. Hay universidades, ¿no? que están haciendo un auténtico esfuerzo. Acuérdate, fuimos contigo a ver el supercomputador en Barcelona, en los que nos contaban los de la universidad es que hay un plan, o sea, hay una campaña para que las niñas que tengan que escoger ya la carrera se decanten por este tipo de estudios. Quiero que escuchéis a 3 niñas, las 3 son menores de edad, se llaman Elena, Ana y Carmen, que gracias a un programa de Repsol este verano triunfaron a nivel internacional. Fueron finalistas mundiales y únicas representantes europeas en la final de lo voy a decir bien, Technovation Girls. Soy Elena y el pasado año 2020 participé en el concurso Technovation Challenge. Durante esos meses aprendí que la ciencia es algo muy importante e interesante, ya que la mayoría de cosas que se descubren son gracias a ella. Con esto quiero decir que es muy necesaria y que tanto chicas como chicos tendrían que animarse a probar algo de tecnología o ciencia, porque es el futuro. Hola, me llamo Ana y tengo 13 años. Technovation cambió mi forma de pensar y gracias a mi mentora he descubierto de todo lo que soy capaz. Animo a que todas las niñas y niños se involucren más en la tecnología para tener un futuro mejor. Soy Carmen de The Mac Power Up. Los jóvenes utilizamos tecnología todos los días.
Una de las cosas más importantes que he aprendido con el proyecto ha sido cómo es por dentro y que nosotras somos capaces de construirla. Creo que es algo que todo el mundo debería conocer para ser más conscientes de lo que usamos. Esta es una de las maneras, ¿no? Promover desde empresas, instituciones, la participación de las mujeres. Por supuesto, y luego que tengan referentes, que sepan a quién quieren parecerse. Y ahora ya sí que lo tienen, no sé, por ejemplo, tenemos una ingeniera controlando naves de la NASA que es española, ¿no? O sea, ahora yo creo que empiezan las chicas a tener referentes cercanos. Antes no existía eso. Las mujeres, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas ha organizado para el jueves una acción que se llama No More Matildas. ¿Quién es Matilda? Precisamente, era una mujer, Matilda Jocelyn Gage, una mujer estadounidense del siglo XIX que se dedicaba a sacar a la luz ejemplos de mujeres inventoras, científicas, que habían hecho contribuciones espectaculares a la economía. Por ejemplo, la mujer que coinventó la primera máquina capaz de separar el algodón de la semilla, que es algo que antes llevaba semanas, que lo hacían campesinos, la mayoría negros, etc. La mujer que inventó la forma de hacer los ferrocarriles elevados que no hicieran ruido y la gente pudiese dormir. Eso es mejorar la calidad de vida, ¿no? Pues ella se dedicaba a recopilar todos estos ejemplos de mujeres que habían sido importantes en su época y de las que nadie sabía nada, ¿no? Nosotros hemos convocado hoy a dos mujeres de dos generaciones diferentes, punteras, ambas en sus sectores. Aquí en los estudios de Radio Madrid nos acompaña María Valletes, doctora en Ciencias Químicas, dirige el grupo de investigación en biomateriales inteligentes en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. María, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Ángeles. Antes de nada, tradúceme en qué consiste tu trabajo. ¿Qué es el grupo de investigación de biomateriales inteligentes? ¿Qué hacéis? Pues hacemos biomateriales. Muy bien. Claro. ¿Y ahora me vas a decir qué son biomateriales? Por ejemplo, estaba esperando que lo preguntara Nacho. Bueno, pues son todo lo que puede ser piezas de repuesto para el cuerpo humano y que tienen que estar en contacto con los tejidos vivos. Por ejemplo, una prótesis de cadera, una prótesis ocular. Todo eso son biomateriales. Pero además, desde hace unos años, el mundo de la nanotecnología también ha entrado allí. Y entonces, por ejemplo, nanopartículas inteligentes, que son con las que trabajamos nosotros, son unas nanopartículas que se pueden meter en torrente sanguíneo y van buscando dónde tienen que dejar el fármaco. ¿Cuántas mujeres sois en el equipo? Pues mira, somos más de la mitad. Bueno, sí. Muy bien, muy bien, ahí más que paridad. Isabel Lupón es ingeniera de telecomunicaciones, doctora en inteligencia artificial, recién fichada por la Comisión Europea. Está en Radio Barcelona. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángeles. Ahora te toca a ti, inteligencia artificial, sí, pero ¿qué haces en tu día a día? Bueno, ¿queréis que os define un poquito qué es la inteligencia artificial? Por ejemplo. Vale. No es fácil, porque abarca muchísimos campos, pero básicamente es dotar a las máquinas, que las máquinas por definición son tontas, son cables y tornillos, y solo entienden de unos y ceros, pues es dotarles de intentar hacer que emulen, que imiten las capacidades cognitivas humanas, que razonen como nosotros, como los humanos, que piensen como nosotros, que sean capaces de detectar nuestras emociones, lo que queremos, que sean capaces de aprender. El concepto de aprendizaje es muy importante en la inteligencia artificial. Y bueno, de eso se trata a grandes rasgos. Luego ya hay 1000 campos de aplicación, por supuesto. ¿Tú por qué escogiste una ingeniería cuando decidiste lo que tenías que estudiar? Yo es que nací siendo ingeniera. Ah. Entonces, ¿eso por qué? Estaba tan claro desde muy pequeñita, pues me apasionaban las matemáticas, las ciencias, las letras me gustaban cero, no me interesaban en absoluto, la verdad. De pequeña no quería muñecas, quería juegos de construcción, juegos científicos, etcétera. ¿Y tú, María, por qué elegiste tu carrera? Bueno, yo no lo tengo tan claro como ella. ¿Tú no naciste siendo química? No nací siendo química en absoluto. Y de hecho, durante mi carrera en muchos momentos he pensado dejar el asunto, ¿sabes? Ahora, yo realmente cuando me engancho a la ciencia es después de haber hecho mi tesis y estar en un postdoc en Grenoble, donde empecé a ver y sentir que lo que yo hacía podía ser útil para la sociedad, podía tener una aplicación directa que yo podía ver, ¿no? Y entonces eso es lo que realmente me enganchó. O sea, que a mí mi vocación me viene ya muy tardía. ¿Y era una carrera mayoritariamente masculina cuando tú estudiaste? No, porque químicas no... Vamos, en químicas a lo mejor podíamos estar 40-60, ¿no? O sea, que no. ¿Y en la ingeniería, Isabel? La ingeniería es mayoritariamente masculina.
excepto la ingeniería química, pero la ingeniería de teleco, ingeniería informática, ingeniería industrial, sobre todo, son, vamos. ¿Y por qué crees que tenemos, se lo preguntaba antes, Soño, por qué crees que tenemos las mujeres, ¿no? Esa idea de que estas carreras no son para nosotras? A ver, yo creo que el primer motivo es la falta de referentes, pero de referentes cercanos. O sea, faltan referentes lejanos per se, ¿no? Lo que comentábamos antes con el No More Matildas. Sí. Hemos sido invisibilizadas históricamente, pero también faltan referentes cercanos, hermanas, madres, amigas de la familia, que se dediquen a la ingeniería. Y en el caso de las ciencias, María, que sí que es verdad que a lo mejor puede haber más paridad en el estudio, decía Nuño antes, pero a medida que se va escalando, las mujeres van desapareciendo. Sí. Yo creo que sí, pero de todas maneras, fíjate, yo creo que estando totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo, también hay una componente social importante. Y esa componente... Es el teléfono, ¿eh? Sí, perdón. esa componente social, decías. Sí, y esa componente social de falta de alguna manera... Que a las niñas desde pequeñas no se les fomenta el que hay otras cosas. Y yo creo que sobre todo y fundamentalmente es que lo que hay que hacer es que las niñas desde pequeñas vean para qué sirven las cosas. Yo siempre les digo, cuando voy a colegios, siempre les digo, no penséis en lo que queréis estudiar, porque a veces estudiar es muy aburrido, que es lo que me pasó a mí cuando yo era pequeña como vosotros. Pensar en qué queréis trabajar. Porque estudiar solo son unos años, trabajar es toda la vida. Y entonces, si ellas tienen la opción de ver el gran abanico de cosas que se pueden hacer, pueden elegir mejor. Y ese abanico no lo tienen presente cuando son pequeñas. Y cuando lo tienen ya es tarde. Yo creo que eso también es una... ¿Y vosotras creéis... vosotras dos creéis que están cambiando las cosas? Que están... apareciendo referentes, que está cambiando un poco también la educación o el camino que se le marca a las niñas, o creéis que hay mucho camino por recorrer? Isabel. Yo creo que queda todavía mucho camino por recorrer. Sí es cierto que ha habido un esfuerzo estos últimos 5 años por publicar libros. Por ejemplo, hay colecciones estupendas de libros, pienso en los libros de Miranda, etcétera, sobre mujeres tipo Marie Curie, Jane Goodall, etcétera. Está como de moda, ¿no?, estas publicaciones, lo cual pues ayuda a visibilizar, por supuesto, pero creo que falta muchísimo. Y es un problema también de la autopercepción que tenemos las mujeres de nuestros conocimientos, de nosotras mismas. Sufrimos mucho del síndrome del impostor, en este caso de la impostora, ¿no? Y esto nos frena, y frena a las niñas. Las niñas se creen, no, es que yo no voy a llegar, yo no voy a poder hacer una carrera, una ingeniería o una carrera matemática. Sí. Yo, al hilo de eso, os voy a comentar una cosa. Desde hace ya años, en la sección de Ciencia del País, intentamos que todas las noticias que escribimos de ciencia sean paritarias, es decir, que por lo menos haya un 50-50 de... Y no sabéis lo frecuente que es hablar con alguna investigadora de un grupo de investigación y que diga, no, mejor habla con mi jefe, o no, es que yo prefiero no hablar yo. Y yo creo que eso es un paso, y está mal que lo diga yo, pero es un paso que porque entre hombres pasa mucho menos. O sea, tú más pasa lo contrario. Efectivamente, en plan, sí, bueno, yo esto no lo controlo mucho, pero yo te cuento. Pero yo te digo, eso es muy de mujeres. ¿Tú crees, María, que con la pandemia, con la importancia que le estamos dando a la ciencia, puede ayudar también a un salto? Bueno, sin duda, porque yo creo que, bueno, la ciencia normalmente no le ha importado a todo el mundo un bledo, ¿vale? No. Y sin embargo ahora con la pandemia y con el buscar soluciones, buscar las vacunas o buscar un fármaco que pueda ayudar a resolver el tema, pues claro, está en la palestra, está en todos los medios. Estamos todo el día hablando de ello. Claro, y la gente, pero es lo que te decía antes, Ángeles, que las niñas tienen que ver, ya en este caso niñas y niños. Yo creo que la ciencia ha ganado muchos puntos con la pandemia porque se ha visibilizado y se ha visto la necesidad de la ciencia, que en un momento dado, cuando se pierde todo y la economía se va al garete, la ciencia puede solucionar el problema. Y yo creo que y sobre todo, bueno, pues la enfermedad, las muertes, el dolor y todo eso, sí es lo de siempre, es lo de visibilizar. Si tú visibilizas y lo haces general, bueno, la gente se da cuenta. Claro, y en el caso de los niños es lo que yo te decía, que ahora mismo nosotros estamos con la Real Academia de Ingeniería haciendo un programa que es Mujer e Ingeniería, sí. Y en Ciudad Real hay una chica que se llama Gloria,
qué está haciendo Mujeres Ingeniosas. Todo esto visibiliza y enseña que efectivamente hay referentes y se pueden hacer. Y Isabel, con otras mujeres de investigadoras de Aragón, has publicado un libro, 10.001 amigas ingenieras coautoras. ¿Qué es? Pues es un libro maravilloso que está teniendo un éxito tremendo, la verdad, coordinado por María Villarroya, que es mi mentora. Y bueno, pues somos 17 amigas que teníamos un proyecto FECID que no pudo salir a causa del COVID. El proyecto se llama Una ingeniera en cada cole. Entonces no podíamos ir a los coles, ¿no? Se trataba de ir a la coles y hacer experimento con los niños y niñas y visibilizarnos un poquito las mujeres científicas. No pudo ser y dijimos, bueno, pues ya que no puede ser, vamos a escribir un libro y vamos a contar en este libro, a modo de cuento para niños, nuestra vida, pues qué nos llevó a ser ingenieras, porque nos gusta tantísimo lo que hacemos. Y a su vez pues también contamos que somos mujeres o chicas normales y corrientes, que nos gusta hacer deporte, tocar el piano. O sea, les hacemos ver que no somos esas frikis. Normales, que sois normales, que sois normales. No somos frikis estereotipadas con gafas. Bueno, gafas llevamos algunas, ¿eh? Y oye una cosa, porque en tu familia hay ingenieros o ingenieras, ¿o eras la primera? Soy la primera. ¿Y qué te dijeron? Porque hay veces que también los propios padres tenemos la responsabilidad de decir, no te líes con esto, que esto es complicadísimo. Ay, la niña que no sale ingeniera. No, y es que es muy complicado. ¿Te lo has pensado bien? Que esto es muy complicado. ¿A ti qué te dijeron? Pues yo se lo conté primero a mi madre y yo creo que, vamos, le saltaron las lágrimas de la ilusión. Claro, mi madre, hablando de referentes, mi madre no es de ciencias, pero es una mujer muy fuerte, ¿no? Me ha criado prácticamente sola y entonces, pues bueno, que tu hija, a ella le gusta, ¿no? Que su hija rompa moldes y todo esto y disfruta muchísimo. Y me está oyendo ahora mismo y se le está cayendo la baba. Se le está cayendo la baba. Sí. Yo agradezco muchísimo tanto a Isabel como a María, que en tu profesión, que bueno, para mí es complicadísimo todo este tipo de cosas. Para mí sí que lo es. Yo ya que tengo una profesión y que no he elegido el otro camino, pero que te salga la vocación tardía, me parece, porque claro, yo es verdad, yo también digo, yo soy periodista de vocación tardía, pero lo tuyo me parece tan importante, tan interesante lo que haces, ¿no? Pues la verdad es que sí, el destino me ha ido llevando y tú no sabes lo que disfruto con mi trabajo, lo contenta que estoy. Yo siempre les digo a todo el mundo que es que yo no siento que trabajo, yo siento que me divierto y encima me pagan. Isabel, María, muchísimas gracias a las dos y muchísima suerte. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta Nacho, Nuño, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.